El sabio pregunta para saber, pero el insensato ataca por desconocer. Atentamente, Pastor Eldi Martínez. Y siguen una vez más con el arbolito de Navidad, que el árbol es malo, que el árbol es incorrecto, que el árbol es idolatría, que el árbol es del diablo, que el árbol aquí. Basado en este tipo de comentarios como estos, es que me propuse hacer un estudio completo y sistemático en las Escrituras para demostrarles qué piensa Dios respecto a los árboles. Y me voy a ir a la pizarra para ayudar a todo aquel que tiene una buena intención de conocer las verdades bíblicas, tal y como Dios las ha establecido en su santa palabra. Vamos a la pizarra ahorita mismo. Bueno, aquí estamos en la pizarra para hacer un estudio de los árboles en las Escrituras. El hacer un estudio de los árboles en las Escrituras nos va a demostrar a nosotros qué piensa Dios respecto a un árbol, si es bueno ponerlo en decoración o no, si es bueno usarlo para símbolo espiritual, si es bueno para usarlo como un símbolo de Jesucristo, su Hijo. Basado en este estudio sistemático que les he hecho, vamos a demostrar si Dios sataniza, condena o toma como pecado el que alguien ponga un árbol, sea natural o artificial, como decoración, ya sea en el santuario, en el altar o en su casa. Vamos a ver en la Escritura a ver qué piensa Dios de los árboles. Ahí voy a estar intercambiando imágenes, escenas, para estarles demostrando con las verdades bíblicas y demostrándoselos con las Escrituras, para que también ustedes vayan a sus casas a leer la Biblia, para que así ustedes aprendan correctamente lo que piensa Dios respecto a los árboles, o qué piensa Dios respecto al arbolito de Navidad. Pues vamos a hacer el estudio. Bueno, aquí tenemos en la pizarra varios argumentos categóricamente ordenados para demostrarles a ustedes lo que Dios piensa respecto a los árboles. Por ejemplo, aquí miren, observen, y se lo va a poner en pantalla ahí. Aquí estamos hablando de la creación, tipo y forma en cuanto a los árboles. Aquí están las citas bíblicas. Acá habla de la sombra y la protección de los árboles de acuerdo a la Biblia. Aquí están las citas bíblicas. Acá habla de la oración y la adoración a Dios. Escuchen, oración y adoración a Dios con respecto a los árboles. Aquí está, observen. Acá habla de la revelación que Dios da y sanidad mediante árboles. Aquí solo hay una cita bíblica. Acá están los árboles, que aquí es donde me voy a enfocar bastante con ustedes, donde habla de la decoración. Ahí se lo voy a poner en pantalla. La decoración de celebración espiritual, es decir, donde Dios toma los árboles para decoración espiritual, donde Dios toma los árboles para ornamento célebre para Él, usado en fiestas. Aquí están todas las citas bíblicas que lo vamos a demostrar. Acá tenemos el otro argumento donde está la idolatría, y ahí están todas las citas bíblicas. O sea, la idolatría, donde Dios prohíbe árboles o donde Dios condena los árboles porque se usan para idolatría. También tenemos los árboles usados como símbolos del hombre. Aquí están, acá como alabanza de los árboles. Acá tenemos los símbolos de la conducta humana, también los árboles, los sacrificios a Dios que también se ofrecían en los árboles. Y acá tenemos símbolos de Cristo, el árbol, o que Dios también simbolizó a Cristo, su Hijo, como árbol, o que el Cristo mismo se simbolizó como árbol. Veamos la primera, creación y tipo y forma. En Génesis 1:10 al 12, como ustedes pueden ver, Génesis 1:10 al 12 revela la creación de Dios en cuanto a los árboles frutales y todo tipo de árboles. Ahí está la creación de Dios. Aquí dice entre paréntesis creación. Aquí en Génesis 2:8 al 9 están los otros árboles que no eran naturales, que Dios los creó en el huerto del Edén. Por eso aquí dice entre paréntesis Edén. Aquí Dios creó los árboles que no eran naturales, como el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Está en Génesis 2:8 al 9. Bueno, como ustedes pueden ver, Génesis capítulo verso 16 al 17 está la prohibición de Dios a que no se comiera el árbol del bien y del mal, sino que todo árbol se podría comer menos ese árbol. También tenemos en Génesis 3:1 al 24, cuando Adán y Eva desobedecen esa orden y pecan comiendo el árbol del bien y del mal. Tenemos en Isaías 41:18 al 20, que podemos leerlo. Ahí está claro que este primer argumento demostramos que cuando Dios creó los árboles, los creó también para decoración. Observen cómo adornó su creación, poniéndole árboles a las montañas, a la flora, a la fauna, creándola. Como Dios, aparte de los árboles naturales que creen las montañas, creó un huerto del Edén, donde puso a Adán y Eva, lo plantó y le puso árboles hermosos. Ustedes saben que un huerto es un jardín donde se ponen un montón de árboles hermosos a la vista. Y era exactamente
lo que Dios hizo con el huerto del Edén. Lo que significa es que Dios es un Dios adornativo aún hasta con árboles, porque Dios, más que crear los árboles, estos argumentos nos demuestran que Dios también usó como decoración los árboles para estos paisajes naturales que Dios nos ha creado en este universo. Vamos al segundo argumento, donde los árboles se utilizaron como sombra y protección. Génesis 18, 4 al 8, donde a Abraham se le manifestó la Trinidad como persona, y Abraham lo recibe comiendo, atendiéndolo debajo de un árbol. Ahí está como sombra, ¿no? Aquí vamos a demostrar que los árboles son utilizados como sombra y como protección. Israel, según Éxodo 15, 27, acamparon donde habían árboles de palmeras. También en 1 Samuel 31, 11 al 13, Saúl y sus hijos, después de que fueron quemados, fueron sepultados debajo de un árbol. Eso es un estudio sistemático para que usted saque sus deducciones de lo que Dios piensa respecto al árbol. O sea que aquí en este segundo punto es que la Biblia nos muestra que también los árboles, más que por lógica, la Biblia nos demuestra que los árboles fueron utilizados como sombra y también como protección para ampararse abajo de ellos, no solo por la fruta, sino árboles para ampararse por la sombra, para protección del sol o para protección de cualquier otro tipo de refugio con el que tú tomes un árbol. Vamos al tercer punto. Este es clave. Oye esto, vamos al tercer punto, este es clave. Los árboles también fueron utilizados, oye esto, como oración y adoración a Dios, es decir, ahí están los versículos. Este tercer punto nos demuestra que también los árboles fueron utilizados como algo material donde ir a invocar el nombre de Dios o donde ir a adorar el nombre de Dios. Por ejemplo, Génesis 21, 33. Ojalá que el ruido nos permita escuchar porque hay mucho ruido. Por eso estoy adentro de aquí la iglesia y quise venir aquí adentro de la iglesia a hacerles este video para que el audio pudiera salir sin interferencia o sin interrupciones externas que se escuchan por aquí a nuestro alrededor. Génesis 21:33 dice, oye esto, ahí está en la pantalla, lo vamos a leer. Dice claramente que Abraham puso un árbol en Berseba de tamarisco y dice que abajo de ese árbol ahí invocó el nombre de Jehová. O sea, Abraham lo plantó ese árbol y ahí fue a invocar el nombre de Dios. Entonces, ese árbol fue plantado con el objetivo de ir a orarle a Dios, ir a interceder, ir a buscar el rostro de Dios ahí. Y vámonos a Jesucristo. Oigan, Jesucristo, en Lucas 22, 39 al 46, donde se reunía en el monte de los olivos, un monte donde habían de esos árboles hermosos llamados los olivos. Ahí iba a adorar a Cristo, ahí iba a orar, ahí iba a buscar el rostro de Dios. Lucas 19, 37 al 38 también lo dice, aquí está. Mateo 21, 6 al 19, el monte de los olivos, donde Cristo se fue a orar al monte de los olivos con sus discípulos. Es más, y aquí tenemos a Zaqueo, Lucas 19, 1 al 6. O sea, se subió a un árbol sincómoro porque tenía el deseo de ver a Jesús. ¿Quién fue este? Fue Zaqueo. El árbol aquí a Zaqueo le sirvió para ver a Jesús y fue donde Jesús le dijo, desciende del árbol porque hoy voy a posar en tu casa. O sea que este árbol a Zaqueo le sirvió para ver a Jesús. O sea, miren qué beneficio. Sigamos acá. En Éxodo 15, 22 al 25, Israel tenía deseo de beber agua. Quería beber agua y las aguas estaban amargas. Así que estaban murmurando. Entonces vino Moisés, clamó a Jehová y Jehová le mostró en visión. Por eso aquí dice revelación de sanidad. Óyeme, Dios usó los árboles en una revelación de sanidad para endulzar unas aguas que estaban amargas. Así que el pueblo estaba murmurando porque las aguas estaban amargas. Y vino Moisés, se fue a orarle a Dios y Dios le reveló en visión que había un árbol. Ahí le mostró un árbol y que lo echara en las aguas. Y cuando Moisés tomó el árbol que Dios le había revelado, lo echó en las aguas se endulzaron para que Israel pudiera acampar y beber agua ahí. Así que también aquí Dios utilizó un árbol para sanidad. O sea, mira las utilizaciones de Dios en cuanto a los árboles. Ahora vamos a irnos, esta la vamos a dejar de último. El otro argumento es la idolatría. Aquí es donde están muchos metidos y ahí es donde están muchos cometiendo el error de decir, el árbol de Navidad es idolatría. Miren, Deuteronomio 12, 2 al 4 habla de hacer ídolos mediante árboles, de adorarlos, inclinarse a ellos. Eso sí es malo, basado en las escrituras. Deuteronomio 16, 21 al 22. Ahí Israel se le prohibió plantar un árbol para adorarlo. Isaías 44, 9 al 24. Jeremías 10, 1 al 6 se habla de no tomar árboles para hacerlos una estatua o hacerlos un ídolo, así ir a postrarse a adorarlos. Eso es lo que la Biblia prohíbe en cuanto a los árboles. Aquí podemos hallar este tipo de argumento donde habla que es prohibido tomar árboles para inclinarse a ellos, orarles, cantarles, venerarles, adorarles. Esto es prohibido, eso se llama idolatría. Basado en las escrituras, tomar un árbol para hacerlo un ídolo es pecado, porque la idolatría, ¿qué es? Es poner algo o a alguien
en el lugar de Dios para adorarlo y exaltarlo. Así que hasta ahorita nadie he escuchado yo que haya puesto el arbolito de Navidad con ese objetivo. Y si alguien lo ha puesto para eso, pues inmediatamente tenemos que condenar esa práctica, atacarla porque es idolatría. Pero hasta ahorita, por tradición cultural, por el cristianismo, nadie pone un arbolito para idolatrarlo. Pero sigamos viendo los argumentos para que aprendan más, algo más importante todavía. Acá tenemos este otro argumento de símbolos del hombre. Los árboles Dios los ha utilizado como símbolos del hombre. Por ejemplo, Jueces 9:8 al 16, donde los árboles estaban hablando, Job 24:20, Salmo 1:1 al 3, Jeremías 17:7 al 8, Daniel 4:10 al 26, donde Dios simboliza en una visión, en un sueño, al mismo Nabucodonosor como un árbol gigante. Y tenemos Mateo 7:17 al 19, donde Cristo utilizó palabras asemejando los árboles con el hombre. Así que Jeremías 17:7 al 8 fue el que se tomó en la historia cuando se empezó a resaltar la práctica del arbolito de Navidad. En Salmo 1:1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, no se sentaba en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Esto es lo que nos demuestra que Dios ha utilizado los árboles también para asemejar al hombre, para darle un simbolismo en cuanto al hombre. El otro, que este es más importante todavía, miren, pude encontrar en las escrituras que también los árboles son parte de la alabanza de Dios. Por eso a este argumento le llamé alabanza de los árboles. Si tú vas a Primera de Crónicas 16:33, se habla de árboles que están cantando, y no cantando al diablo, sino cantando a Dios. En Salmo 148 del 1 al 14 se habla de una alabanza de la naturaleza, donde Dios pide que se le alabe los cielos, la tierra, los monstruos marinos, las aguas, incluyendo los árboles que le alaben a Jehová. Y también tenemos ejemplos de alabanza, Isaías 55:10 al 13, ejemplos de alabanza que el hombre debe dar por la palabra, donde Dios asemeja al hombre como árboles. En ese pasaje que como que los árboles están aplaudiendo por la palabra que se está predicando. O sea que ahí lo que Dios está simbolizando es que la alegría y el gozo que el hombre debería tener cuando escucha la palabra, aplaudiendo, usando las palmas, haciendo sonido con las palmas por el gozo de la palabra. Los árboles son los que salen aplaudiendo ahí. Entonces aquí podemos ver la alabanza de los árboles. O sea, Dios no sataniza los árboles. Ya les voy a decir qué es lo malo. Acá tenemos el otro argumento de los símbolos de la conducta humana. En Proverbios 11:30, Proverbios 13:12, Proverbios 15:4, donde se habla de que la lengua apacible es árbol de vida, y donde se habla que el fruto del hombre que obedece a Dios es árbol de vida. O sea, Dios simboliza la conducta humana como un árbol, pero no un árbol cualquiera, un árbol de vida, igual que Jesucristo, pues. También tenemos el otro punto de sacrificios a Dios. También se han ofrecido sacrificios a Dios, sea matar becerros, corderos, quemar incienso, según de Reyes 16:4, Ezequiel 20:28. También se ofrecieron sacrificios a Dios con los árboles. Les usaron los árboles también para irse abajo de ellos e ir a ofrecer sacrificio a Dios, es decir, culto, alabanza a Dios. O sea, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pues. Ahora, aquí tenemos los símbolos de Cristo. Miren esta parte de abajo. Los símbolos de Cristo, símbolo de Cristo. Y yo lo voy a poner en pantalla. Génesis 2:9 se habla del árbol de la vida que Dios quitó cuando Adán y Eva pecaron con el árbol del bien y del mal. Y en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 22:14 se habla claramente que ese árbol de vida es alguien. Y en este caso ese árbol de vida es Jesucristo. Cuando todos vamos a hacer un estudio sincero en las escrituras respecto al árbol de la vida, no incluye y no simboliza a nadie más que a Jesucristo. Así que aquí el árbol de la vida, según los símbolos cristológicos, el árbol de la vida representa a Cristo. Ahora hay algo más importante todavía. Aquí mismo, ahí lo vamos a ver, ahí voy a poner en la pantalla, podemos ver que Cristo no solamente en la Biblia se representa como el árbol de vida, también se representó como un árbol de olivo. Está escrito en Jeremías 11:16 al 19, que lo pueden leer, donde se habla del olivo y que se va a cortar, pero que es para redención del pueblo. Esa es una profecía claramente
refiriéndose a Jesucristo, pero que se toma un olivo para representar el sacrificio de Cristo, según el profeta Jeremías, capítulo 11, versos 16 al 19. En Ageo 2, 18 al 19 se habla de la construcción o del cimiento del templo, y se habla de la vid y del olivo, aludiendo también a Jesucristo. Y en Romanos 11, 17 al 24 claramente habla de los que somos injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Bíblicamente, aquí está, ahí lo pongo en pantalla, es Jesucristo. Así que Cristo mismo se ha representado en la Biblia como un olivo. ¿Qué de malo tiene que yo tome un árbol como figura de Jesucristo, pero de una manera simbólica y adornativa, y que yo haga mi celebración directamente a Cristo, a Dios? No tiene nada de malo, porque no lo estoy adorando, al contrario, lo estoy usando como una decoración. Estoy usando un árbol como un símbolo, de la cual la Biblia me lo permite, conforme a las explicaciones que te estoy dando. Y nada fuera eso. Cantares 2, 3 al 5, donde en Cantares la iglesia, con puro amor, por amor se le llaman el manzano. Y lo voy a poner en pantalla. Cantares 2, 3 al 5, donde le llama el manzano, mi amado. La iglesia prueba en términos eróticos, en términos poéticos. La iglesia lo toma como un manzano dulce al paladar, y le pide manzana, y que se va a sentar debajo de la sombra del deseado, refiriéndose a Cristo como un manzano en el libro de Cantares, en término o lenguaje poético. Pero eso no es nada. Lucas capítulo 23, verso 31. Cristo mismo se llamó el árbol verde. Cuando él lo estaba sufriendo, iba en sus padecimientos, la Biblia revela claramente de que él se llamó el árbol verde. Él le dijo: si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Cristo mismo se simbolizó como el árbol verde. Entonces, para terminar, escuchen, basado a todo este tipo de argumentación que les he predicado, búsquenlos en la Biblia con mayor detalle, con todo este estudio así organizado como se los hice, y se van a dar cuenta que Dios no se mete en árboles. Dios no se mete en árboles. Al contrario, ha hecho utilización de los árboles como para que el ser humano construya mesas, construya televisores, construya muebles. Y aparte de eso, ha dejado los árboles como una señal de decoración. Dios mismo nos enseña a decorar en la creación, como se los acabo de mostrar. Dios mismo nos demuestra decorar con árboles. También les demostré que fueron utilizados para llevar oración y adoración a Dios los árboles. O sea, ¿qué de malo tiene poner un árbol y hacer un simbolismo, hacer una celebración conmemorativa respecto a nuestro Dios? No tiene nada de malo. También les he mostrado la decoración. Esta les dije que se le iba a dar de último. Dios mismo ha pedido árboles para decoración. Escuchen, porque yo sé que el video es largo, pero quien lo mire todo le va a servir. Dios mismo ha pedido los árboles para decoración de su altar. Por ejemplo, en las fiestas judías había una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, celebrada entre septiembre y octubre, y está escrita en Levíticos 29, 33 al 42. Ahí Dios les pide sauces, árboles sauces, palmeras, entre otros árboles, para que adornen los tabernáculos, para que hagan fiestas a Jehová durante 7 días. Y Dios pide que se decore. Dios pide que no se inicie esa fiesta de los tabernáculos sin antes decorar con árboles. Ahí se mencionan los sauces, las palmeras, entre otros árboles hermosos, en Levíticos capítulo 23, 39 al 42. Entonces, ¿qué de malos tiene celebrar una fiesta a nuestro Dios como el nacimiento de Cristo, la Navidad, y celebrar a Cristo y decorar con árboles? No es nada malo, está escrito en las Escrituras. Es cuestión de ser sincero con la Biblia. Nehemías 11, 8, 14 al 18. Israel tomó más árboles, decoraban sus casas con palmeras, con árboles, etcétera, etcétera. Y miren, decoraban en esa fiesta con árboles. Dios mismo ordenó en la Biblia árboles para decoración para una fiesta que se le dedicaba directamente a él. También tenemos Eclesiastés 2, 4 al 6. Los huertos y jardines que hizo Salomón. Salomón hizo huertos y jardines y los edificó para él. Y entre esos jardines usó decoraciones de árboles hermosos. Ahí está escrito en la Biblia, y les estoy poniendo en pantalla los versículos para que sean edificados. O sea, Salomón mismo adornaba con árboles, con adornos de árboles. Eso significa claramente que no es malo poner las cosas de adorno. Ahora, también Isaías 60, 13. Dios pide que su santuario sea decorado con cipreses, olivos, pinos, entre otros árboles hermosos que son para decoración, que fueron árboles que se pusieron en el huerto del Edén, y que Dios los pide para que se decore su santuario. Y él mismo dice ahí: y yo honraré el lugar de mis pies. Es decir, Isaías 60 es la profecía que yo tomo, donde Dios claramente demuestra que todas esas, de que hay que celebrar el nacimiento de Cristo, nosotros los gentiles, en el mes de diciembre, porque todo lo que se revela en esa cita bíblica
son acontecimientos que únicamente en todos los meses de la historia, en todos los años de la historia, no ha habido un mes en el que se celebre esa celebración que Isaías profetizó más que en el mes de diciembre. Ahí es donde yo claramente hablo de donde Dios pide para su santuario y dice: yo honraré el lugar de mis pies. Cuando dice: decórenme el santuario con cipreses, con pinos, y habla de los pinos ahí, el santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Cuál es el lugar de los pies del Señor? La Biblia dice que el estrado de los pies de Dios es la tierra. Está hablando de una decoración global, donde como ahora, por eso es que los pinos artificiales que hoy se usan, que hoy se adornan, que son para celebrar el nacimiento de Jesucristo, o sea, celebrar la Navidad, ya estaba profetizado en Isaías. Y yo lo puedo dar con más detalle bíblico para aquel que quiera aprender más y demostrarles que Dios no sataniza los árboles, y sino que los árboles de Navidad que hoy se ponen es una profecía cumplida que ya la había revelado Isaías respecto a los pinos, a los adornos de los árboles. Entonces es cuestión de ser sincero con las escrituras. Culmino diciéndoles a todos que basado en todos estos argumentos, Dios nos demuestra en su palabra que Él no sataniza los árboles, que Él no los condena, y que no es malo usar los árboles por decoración. ¿Cómo se decora en Navidad? No es malo usarlos como símbolo, como los cristianos lo simbolizamos a Cristo, porque Dios mismo simbolizó a su Hijo como árbol, el olivo, el árbol de la vida, y así como la iglesia lo compara en Cantares como un manzano, en lenguaje poético, y así como Cristo mismo se llamó el árbol verde. Entonces no estaría malo que nosotros usemos árboles de simbolismo a Jesucristo, porque la Biblia también nos habla de ese simbolismo. Ahora, lo que la Biblia nos prohíbe es la idolatría. Usar árboles para idolatrarlos, cortarlos, hacer yeso, hacer muñecos, como nosotros lo llamamos, hacer estatuas para adorarlos. Eso sí, pero nosotros vivimos en lugares donde ya conocemos la cristiandad y que no tenemos costumbres idolátricas de ir a postrarnos. Solamente la religión tiene eso. Así que nosotros poner un árbol por decoración, por simbolismo de Cristo, la Biblia no nos prohíbe. Ahora sí nos prohíbe poner un árbol para idolatrarlo, para quitarle el lugar de Dios, de la adoración y de la exaltación y la gloria que únicamente solo a Él se le da. Y hacer eso sí sería pecado. La Biblia nos prohíbe idolatrar árboles, como quien dice, postrarse ante ellos, cantarles, orarle a ellos directamente, prácticamente tomarlos como un ídolo pues en el lugar de Dios. Eso sí nos prohíbe la Biblia. Pero la Biblia no nos prohíbe usar la decoración de un árbol, sea en el altar o en el santuario o en el tabernáculo de Dios. No nos prohíbe, al contrario, nos enseña que usemos los árboles como decoración para fiestas espirituales que se dedican a Dios. Así está escrito en la Biblia. Como también la Biblia no nos prohíbe usar el árbol como una figura simbólica de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Dios simbolizó a su Hijo como un árbol, y el mismo Cristo se simbolizó como un árbol, y Dios mismo usó árboles para figurar símbolos del ser humano y hacer simbolismos con los árboles, como la conducta del hombre, etcétera, etcétera, como les acabo de mostrar. Lo que significa es que lo único prohibido en la Biblia referente a los árboles es cortarlos y hacer obra de artífice, como dice la Biblia, ídolos para adorarlos. Eso sí es malo, pero poner un árbol por decoración, usarlo como símbolo espiritual referente a Cristo, o usarlo como ese adorno para hacer nuestras celebraciones espirituales, la Biblia no nos prohíbe, al contrario, nos las enseña. Esto es para gente que quiera conocer la verdad. Cualquier tipo de estos argumentos que organicé sistemáticamente en las Escrituras, si a alguien le interesa algún punto de esos, me puede comentar y con gusto estaremos haciendo un video, aunque sea de 2 minutos cada uno, para estar dando respuesta bíblica respecto a lo que ustedes quieran saber. Y recuerden, no es pecado el arbolito de Navidad. Basado en la Escritura y basado en todos estos argumentos, solo un insensato, un loco, un demente no entendería con todos estos argumentos sistemáticos y teológicos que un arbolito de Navidad nadie le hace daño y que no es pecado siempre y cuando no lo usemos como idolatría, porque así sí lo prohíbe la Biblia. Pero por decoración, por símbolo de Jesucristo y por un adorno de celebración espiritual en una de nuestras fiestas a nuestro Dios, a Cristo, no es pecado. Dios les bendiga y que la gracia de Cristo esté con ustedes. Adornen su arbolito, pónganlo en sus casas, en la iglesia si lo quieren poner para celebrar el nacimiento de Cristo. Las iglesias que han alcanzado esta revelación lo hacen y con esto se ayudan más, con estos argumentos. Y el que quiera ponerlo en su casa, que lo ponga. Y si hay alguien que se opone ya con todos estos argumentos, es porque es un rebelde, un obstinado que no quiere obedecer las Escrituras, sino mandamientos de hombre que están en su propia mente y su propia maquinación pecaminosa. Dios les bendiga. Saludos.